A través de la historia ha habido gente que siempre ha retado la realidad y ha osado imaginarse el mundo como lo concebía. A la Luna y a los planetas que están más allá. Hoy he tenido un sueño. Entre los grandes líderes visionarios de la historia humana hay una figura literaria que nos ha enseñado a soñar el mundo como nos gustaría que fuera. Don Quijote de la Mancha. Fue al principio del siglo XVII cuando la gente oyó por primera vez la narración de la historia de un noble caballero español de un pueblo de la Mancha. Cada aventura sobrepasa a la anterior. En estos lugares del paisaje de la Mancha, Don Quijote se encuentra con cientos de personajes que se ríen de su inocencia, se mofan de su idealismo e intentan curar su locura. En algunos lugares, Don Quijote no parece nada más que mera comedia. Ha sido catalogado como uno de los libros más graciosos. Pero es desde los temas más profundos de la historia de la imaginación y del idealismo, donde Don Quijote emerge como un personaje digno de 400 años de tributos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Acabamos hoy estos dos programas dedicados a las diversas interpretaciones históricas del Quijote, tras aquel otro par que en su día realizamos sobre la biografía de Miguel de Cervantes, padre de la novela europea moderna. Pero no se preocupen, volveremos a él una y otra vez, celebrando distintos aspectos de la historia protagonizada por nuestro amigo, el hidalgo Alonso Quijano, transformado por la locura y la fuerza de la imaginación en el caballero andante Don Quijote de la Mancha. El propósito declarado de Cervantes a la hora de escribir su obra era parodiar el género de las novelas de caballerías, que habían degenerado hasta el punto de convertirse en relatos llenos de disparates. Pero es obvio que se le fue de las manos, y el Quijote resultó ser mucho más que una genial parodia. La perfecta construcción de su complejo personaje, loco entremezclado de cuerdo, un verdadero héroe problemático, unida a la originalidad, el alarde estructural y las distintas técnicas narrativas, tales como la ironía, el perspectivismo, el distanciamiento, de que hace gala Cervantes, son elementos que han dado como resultado no solo muy diferentes interpretaciones a lo largo de la historia, sino la primera novela moderna o primera novela polifónica. En definitiva, la mejor obra literaria de todos los tiempos. La galería de personajes principales y secundarios, el conjunto de historias amenas y de episodios interesantes que encierran sus dos partes son de una riqueza verdaderamente impresionante. Como se ha afirmado numerosas veces, en el Quijote se encuentra resumida toda la España de Cervantes, de la que es un magnífico reflejo pasado desde luego por el tamiz de lo literario. Mientras unos sienten el orgullo patrio de ese reflejo cuando la selección nacional de fútbol gana un partido, y está bien, que así sea, he de confesar que yo creo tener la suerte de sentirlo más a menudo. Cada vez que releo el Quijote y me sorprendo, pero siempre maravillado, riendo y llorando. Aunque, naturalmente, todo hay que decirlo, haya que evitar ciertos extremos que la propia novela critica. Bienvenidos. El autor no es una función social, hombre. ¿Qué literatura hay como la española? ¿Cuántos poetas hay en la Alemania del siglo XVI? ¿Cuántos poetas hay en la Alemania del siglo XVII? ¿Y cuántos poetas hay en la España del siglo XVI? ¿Cuántos poetas hay en la España del siglo XVII? Cuando hablamos de literatura, hay dos tipos de literatura. Por un lado, la literatura española, por otro lado, todas las demás. Esta es la única división que se puede establecer en literatura. Por un lado, la literatura española, por otro lado, todas las demás. Cuando hablamos de literatura, hablamos de España. Es imposible hablar de literatura sin hablar de España y sin saber lo que es España. Por esta razón, y no por casualidad, el mundo anglosajón, la posmodernidad anglosajónica contemporánea, trata de suprimir la literatura para de esta manera poder suprimir casi de un plumazo lo que es la realidad de España. Y por eso han suprimido
los estudios literarios y los han convertido en estudios culturales, porque como ya he dicho muchas veces, la cultura es la invención de los pueblos que no tienen literatura, como los pueblos anglosajones que nunca han sabido qué hacer con la literatura porque no la entienden. La literatura es una invención griega, es una invención homérica que ha experimentado una transformación decisiva a través de lo que ha sido Italia y la literatura italiana y que ha llegado a su máximo esplendor con España y con la literatura española. Todo lo demás ya son imitaciones. Y insisto en que hay dos tipos de literatura. Por un lado la literatura española y por otro lado todas las demás. Todas las demás. Lo siento. Es decir, somos los mejores en literatura. Nadie tiene un Quijote. No lo podréis tener jamás. En ninguna otra lengua podréis tener jamás un Quijote. Es imposible. No tenéis lengua para escribir un Quijote. En el mejor de los casos podéis tener algún traductor inteligente para haceros ver de lejos más o menos lo que es el Quijote. O sabéis español o no podéis catar eso. Eso solo se cata en español. Hay cosas que solo se saben en español. El romanticismo del siglo XIX, en su interpretación más profunda del Quijote, insistirá en el carácter histórico nacionalista de la obra, empujándola hacia el ámbito de la ideología política. La idea de Herder, filósofo, teólogo y crítico literario que contribuye a la aparición del romanticismo alemán, de que en el arte se manifiesta el espíritu de un pueblo, el Volksgeist, se propaga rápidamente por toda Europa. La encontramos, por ejemplo, en el ensayista escocés y rector de la Universidad de Edimburgo, Thomas Carlyle, para quien el Quijote refleja los rasgos de la nación que lo engendró. Para los románticos conservadores, dichos rasgos son la renuncia al progreso y la defensa de un tiempo de unos valores sublimes, aunque caducos, los de la caballería medieval y los de la España imperial de Felipe II. Para los liberales, la lucha contra la intransigencia de esa España sombría y sin futuro. La interpretación de los posteriores autores, ya a caballo entre los siglos XIX y XX, confundirá el Quijote, paradigma y quinta esencia de la vieja España, con los rasgos tradicionales de la cultura castellana en la que se encarna el espíritu nacional. Sobre su trascendencia reflexionarán con frecuencias los regeneracionistas, novecentistas y toda la generación en suma del 98, al abordar en sus obras el problema de España, cuya gravedad se acentúa a raíz de la derrota militar y la pérdida de los últimos restos del imperio colonial en el llamado desastre de 1898. Estas lecturas políticas seguirán vigentes durante decenios, hasta que el régimen surgido de la Guerra Civil Española, al imbuir toda la historia de nacionalismo tradicionalista, privilegie y haga oficial la interpretación más conservadora. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijano. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva.
porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: «La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura». Y también cuando leía: «Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican, y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza». Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. Rey Gradaso, el primero que desafió a la gente del castillo, haciendo sonar el cuerno tan poderosamente que el castillo tembló hasta sus cimientos. El caballero defensor de la fortaleza apareció en la puerta y montó su alado caballo. Comenzó entonces un combate que apenas se puede imaginar. El mago, volando en su corcel, comienza a elevarse y a elevarse. El rey se defiende a duras penas con la espada. Sus golpes hieren el aire, pero sin rozar siquiera su contrario. De pronto, el caballero del alado corcel quita el paño de seda que cubre su escudo y una luz cegadora, como jamás se ha visto, deslumbra a Gradaso con su mágico resplandor y cae al suelo, como fulminado por un rayo. Sin dejar de batir sus negras alas, cargó luego el nigromante contra el otro caballero y lucharon hasta que llegó la noche. A principios del siglo XIX, en el que abundan las interpretaciones apologéticas y filosóficas del Quijote, uno de los hitos que debemos mencionar es la edición del Quijote a cargo de Diego Clemencín, quien con rigurosa erudición anota exhaustivamente todos los aspectos relacionados con las novelas de caballería. A la vez, y según las reglas del arte y la ortodoxia del buen estilo propugnadas por el idealismo neoclásico, Clemencín señalará numerosos defectos, incorrecciones gramaticales y estilísticas. Merece la pena recordar también la romántica empresa de Juan Eugenio Hartzenbusch, autor de Los amantes de Teruel, al instalar una imprenta en la cueva de Medrano de Argamasilla de Alba para preparar una edición de las obras completas de Cervantes, el mismo lugar en el que, según la tradición, estuvo preso Miguel de Cervantes e ideó el Quijote. Las ideas críticas de Hartzenbusch, muchas de las cuales quedaron inéditas y fueron publicadas póstumamente, estuvieron muy por encima de las de sus contemporáneos y las ejerció en particular en esta edición del Quijote. Al iniciar los románticos, estas diversas interpretaciones también encontraron interpretaciones esotéricas del Quijote que acabaron por identificar al personaje con su creador. Las desgracias y desventuras quijotescas se leían como metáforas de la vapuleada vida de Cervantes, y en Don Quijote se creía ver los rasgos de su autor, ambos viejos y desencantados. Varias obras de Benjumea encabezan una larga serie de lecturas extremadamente desenfocadas que identifican al protagonista con el propio Cervantes, convirtiéndolo incluso en un libre pensador republicano. El poeta y dramaturgo francés Alfred de Vigny imaginó un Cervantes moribundo que in extremis declara haber querido retratarse en su caballero de la triste figura. Ese Don Quijote triste se prolonga hasta los albores del siglo XX. El máximo poeta del modernismo, el nicaragüense Rubén Darío, le dedicará algunas composiciones poéticas, ensayos y narraciones. En su cuento de Coup iniciales de Don Quijote, y escrito en 1898, personifica en él la derrota y el desastre de ese mismo año y hará que se suicide. 6 años después, en su magistral letanía de Nuestro Señor Don Quijote, publicada en Cantos de Vida y Esperanza, Rubén Darío lo invocará con el siguiente verso: «Ora por nosotros, Señor de los tristes». Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerzas alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión que nadie ha podido vencer todavía por la adarga al brazo, toda fantasía, y la lanza en ristre, toda corazón. Noble peregrino de los peregrinos que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad, contra las certezas, contra las conciencias y contra las leyes y contra las ciencias y contra la mentira, contra la verdad.
caballero errante de los caballeros, varón de varones, príncipe de fieros, par entre los pares, maestro, salud, salud, porque juzgo que hoy muy poca tienes entre los aplausos o entre los desdenes y entre las coronas y los parabienes y las tonterías de la multitud. Tú, para quien pocas fueran las victorias antiguas y para quien clásicas glorias serían apenas de ley y razón, soportas elogios, memorias, discursos, resistes certámenes, tarjetas, concursos y, teniendo a Orfeo, tienes a Orfeón. Escucha, divino Rolando del sueño, aún enamorado de tu clavileño y cuyo Pegaso relincha hacia ti. Escucha los versos de estas letanías hechas con las cosas de todos los días y con otras que en lo misterioso vi. Ruega por nosotros, hambrientos de vida, con el alma a tientas, con la fe perdida, llenos de congojas y faltos de sol, por advenedizas almas de manga ancha que ridiculizan el ser de la Mancha, el ser generoso y el ser español. Ruega por nosotros que necesitamos las mágicas rosas, los sublimes ramos del laurel, pro nobis ora, gran Señor. Tiembla la floresta del laurel del mundo, y antes que tu hermano vago, Segismundo, el pálido Almed, te ofrece una flor. Ruega generoso, piadoso, orgulloso, ruega casto, puro, celeste, animoso, por nos intercede, suplica por nos, pues casi ya estamos sin savia, sin brote, sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote, sin pies y sin alas, sin Sancho y sin Dios. De tantas tristezas, de dolores tantos, de los superhombres de Nietzsche, de cantos áfonos, recetas que firma un doctor, de las epidemias, de horribles blasfemias, de las academias, líbranos, Señor, de rudos malsines, falsos paladines y espíritus finos y blandos y ruines, del hampa que sacia su canallocracia con burlar la gloria, la vida, el honor del puñal con gracia. Líbranos, Señor, noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad contra las certezas, contra las conciencias y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Ora por nosotros, Señor de los tristes, que de fuerzas alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía por la adarga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón. En Europa, el romanticismo alemán consideró el Quijote como la cima y el modelo ideal del género novelesco e intentará descifrar su verdadero significado. Además de valorarse cuestiones narrativas y estilísticas, se fraguará una lectura simbólica que convierta a Don Quijote en un héroe universal, una encarnación de la escisión del hombre entre espíritu y materia. Poco a poco la obra se va llenando o se irá llenando de valores más serios y cada vez más profundos. Friedrich von Schlegel, filólogo que acuñó el término romanticismo, asigna al Quijote el rango de obra precursora de dicho movimiento artístico, un honor que compartirá con el Hamlet de Shakespeare. Poco después, Friedrich Schlegel, uno de los máximos exponentes del idealismo alemán, en su filosofía del arte establece los términos de la que se convertirá en la más influyente interpretación moderna del Quijote, basada en la confrontación entre idealismo y realismo. Nuestro ingenioso hidalgo y caballero andante quedará convertido así para siempre en un luchador trágico contra una realidad grosera y hostil, defendiendo un ideal que sabe irrealizable. A partir de este momento, todos los románticos e idealistas alemanes ven la obra de Cervantes como imagen arquetípica del heroísmo patético. En un lúcido prólogo en la tradición alemana, el poeta Heinrich Heine
escribe que ha leído Don Quijote, con afligida seriedad, en un rincón apartado del Jardín Palatino de Düsseldorf, en la Avenida de los Suspiros, totalmente conmovido y melancólico. Don Quijote pasa de hacer reír a conmover. De ser una épica burlesca, pasa a convertirse en la novela más triste jamás escrita. Los filósofos Hegel y Schopenhauer proyectarán sus propias preocupaciones metafísicas en los personajes cervantinos. Así, para Hegel, Cervantes representa un momento en el avance de la razón a lo largo de la historia. El romanticismo inicia la interpretación figurada o simbólica de la novela, pasando totalmente a un segundo plano la lectura satírica. Para don Miguel de Unamuno, los países que mejor habían comprendido el Quijote habían sido Inglaterra y Rusia. Que molan a palos al caballero ya no le hacía gracia al poeta inglés Samuel Taylor Coleridge. Don Quijote le parecía una sustancial alegoría viviente de la razón y el sentido moral, abocado al fracaso por falta de sentido común. Algo similar opinó el ensayista William Hazlitt, al decir: el pato y la dignidad de los sentimientos se hallan a menudo disfrazados por la jocosidad del tema y provocan la risa cuando en realidad deben provocar las lágrimas. Por su lado, en Rusia, durante este siglo XIX, convertido el personaje cervantino en símbolo de la bondad, del sacrificio solidario y del entusiasmo, representará la figura del emprendedor que abre nuevos caminos. El novelista ruso Iván Turgenev así lo hará en su ensayo Hamlet y Don Quijote, en el que confronta a los dos personajes como arquetipos humanos antagónicos, el ensimismado y reflexivo, propio de Hamlet, frente al extravertido y arrojado de Don Quijote. Este Don Quijote encarna toda una moral, más que altruista, plenamente cristiana. Así, por ejemplo, Dostoyevski lo comparará con Jesucristo, afirmando que de todas las figuras de hombres buenos en la literatura cristiana, sin duda, la más perfecta es Don Quijote. En su obra El idiota, el príncipe Myskin también se fraguará en el molde cervantino. Asimismo, Gogol, Pushkin, Tolstoy y otros muchos autores rusos ven en el Quijote a un héroe de la bondad extrema y un espejo de la maldad del mundo. Friedrich Schlegel, en su discurso sobre literatura antigua y moderna, en Viena, 1812, afirma que el Quijote retrata las costumbres y valores de la España de Felipe II. A partir de este momento, la crítica decimonónica del Quijote estará marcada por un carácter histórico-nacionalista, en contraposición con el espíritu preceptivo del siglo anterior. En España, la aproximación romántica al Quijote sirvió para rechazar una acusación de antipatriotismo que se le venía haciendo a Cervantes desde mediados del siglo XVII. El siglo XX recupera la interpretación jocosa del Quijote, la más ajustada de sus primeros lectores, pero no dejará de ahondar en interpretaciones simbólicas que acaban multiplicándose y agrupándose en diversas ramas de investigación, hoy bien conocidas y exploradas, tales como perspectivismo, crítica existencialista, etc. Además de otras corrientes críticas que derivan de antiguas tradiciones renovadas. Crecerán las lecturas esotéricas y disparatadas, y muchos creadores, desde Jorge Luis Borges hasta Milan Kundera, formulan su propio acercamiento. Thomas Mann, por ejemplo, inventa en su viaje con Don Quijote a un caballero sin ideales, hosco y un tanto siniestro, alimentado por su propia celebridad. Vladimir Nabokov, con lentes anacrónicas, en un célebre y polémico curso dictado en la Universidad de Harvard, pretende demostrar que se trata del libro más amargo y bárbaro de todos los tiempos. Y para Franz Kafka, en una de las más bellas interpretaciones existentes, la desgracia de Don Quijote no es su delirio, sino Sancho Panza, verdadero y único protagonista de la gran obra cervantina. La verdad sobre Sancho Panza, de Franz Kafka. Sancho Panza, que por lo demás nunca se jactó de ello, logró, con el correr de los años, mediante la composición de una cantidad de novelas de caballería y de bandoleros, en horas del atardecer y de la noche,
apartar a tal punto de sí a su demonio, al que luego dio el nombre de Don Quijote, que éste se lanzó irrefrenablemente a las más locas aventuras, las cuales, empero, por falta de un objeto predeterminado y que precisamente hubiese debido ser Sancho Panza, no hicieron daño a nadie. Sancho Panza, hombre libre, siguió impasible, quizás en razón de un cierto sentido de la responsabilidad, a Don Quijote en sus andanzas, alcanzando con ello un grande y útil esparcimiento hasta su fin. En definitiva, cada época, cada generación, cada corriente crítica y filosófica ha leído e interpretado el Quijote de forma diferente, proyectando sobre él sus preocupaciones y problemáticas. Sobre la novela de Cervantes se han acumulado multitud de interpretaciones literarias, ideológicas, simbólicas, estéticas, etc. Quizás el problema consista en que el Quijote, al igual que las Mil y una noches o aquella biblioteca de Babel, no sea únicamente un libro, sino un libro infinito, o infinitos libros, o al menos dos libros, difíciles de resumir, que sintetizan las dos grandes líneas de todas estas interpretaciones. El Quijote, como libro de entretenimiento lleno de burlas y gracias del lenguaje, centrado en el loco de su primera parte, con su celada de cartón y sus patochadas, que causa más risas que suspiros, y el Quijote como libro profundo, con un gran contenido ideológico que incide en los aspectos serios del sensato anciano de su segunda parte, perplejo ante los engaños que todos urden en su contra y que exige del lector ir más allá de sus aventuras y aparente comicidad. Este crisol de interpretaciones constituye una prueba palpable de la riqueza de una obra con inmensas potencialidades, de un clásico en suma que sigue y seguirá dando lugar a inagotables acercamientos críticos e interpretaciones. Como decíamos al principio, volveremos a él cada cierto tiempo, del mismo modo que los grandes mamíferos marinos sienten la necesidad de salir a la superficie del mar para respirar. Así, por ejemplo, hemos dejado para otro momento la muy particular recepción e interpretación del Quijote en nuestro país, que solo hemos tocado levemente en estos programas. Pero sin duda, pese a todo, haríamos bien en olvidarnos de todas las interpretaciones existentes y disfrutar por sí mismo de la gran novela de Cervantes. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. Como las cosas humanas no sean eternas, especialmente las vidas de los hombres, y como la de Don Quijote no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la suya, llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba. Se le arraigó una calentura que le tuvo 6 días en la cama, en los cuales fue visitado muchas veces del cura, del bachiller y del barbero, sus amigos, sin quitársele de la cabecera Sancho Panza, su buen escudero. En fin, llegó el último de Don Quijote, después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías. En su lecho, sosegadamente, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu. Quiero decir que se murió. Yo nací, por querer del cielo, en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la de la caballería. Soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas y los valerosos hechos. Yo soy Don Quijote de la Mancha. Y viviré